Muy bien, pues hola a todos. Nuevamente estamos aquí en Loud and Clear y para mí es un honor, un gusto enorme tener a mi mamá conmigo. Y bueno, no solo porque es mi mamá, la presento como mi mamá, sino también por el tema del que vamos a hablar hoy. Sin embargo, me gustaría que también se presentara ella por lo que hace, lo que ha estado haciendo los últimos años y lo que vamos a hablar el día de hoy aquí en Loud and Clear. Pues muy buenas noches, estoy muy contenta de estar con ustedes en esta noche. Gracias, Vivi, por invitarme. También para mí es un privilegio estar aquí contigo en esta noche, un honor. Y bueno, me llamo Irma Ruiz Monforte, soy licenciado en Administración de Empresas y tengo experiencia en consejería en empresas de diferentes giros desde hace 25 años, consejería personal, consejería familiar, y trabajo también mi experiencia con adolescentes, 9 años, en procesos reflexivos y pues en formación de hábitos y también en consejería para ellos y para padres. Y bueno, desde hace tiempo ya habíamos platicado de hacer una entrevista juntas, el día de hoy podemos concretarlo. Y bueno, para mí es muy importante entrevistarla porque uno, ella tiene la experiencia de ser mamá, no solo de ser consejero, sino de ser mamá. El día de hoy, esta entrevista tiene que ver todo con educación, educar a nuestros hijos y con su experiencia, sobre todo como mamá. Ella es mamá también de otra persona, mi hermano Isaí Guzmán, que está casado y bueno, pues ella ya vivió como que todas las etapas, digamos, como más críticas, ¿no? De tenernos en casa y veremos ahorita algunas preguntas que amigas y otras personas nos mandaron para que ella nos ayude a responder. Con Entonces, mucho ¿te gusto. parece? Pues empezamos. Tienen que ver con diferentes etapas de ser mamá. Entonces, realmente vas a escuchar que son temas diferentes, pero todo tiene que ver con esta entrevista a mamá. Y bueno, una de las preguntas que me llegaron fue, ¿cómo le hago con mi bebé? Demasiado demandante y que hace berrinches cuando quiere algo. Bueno, supongo que esta bebé o este bebé, cualquiera que sea el caso, no es un bebé de meses, debe ser una bebé o un bebé ya como de un añito o un poquito más de un añito. Eh, Esto es algo, la etapa de berrinches en los niños es algo normal eh, a partir del año y medio, año 8 meses, y se agudiza entre los 2 y los 3 años. Y bueno, aquí es muy importante saber que los niños van reaccionando conforme nosotros los vamos educando. Y si el bebé, en este caso la bebé, se han vuelto o han reaccionado en forma de hacer berrinches cuando quieren algo, es porque de alguna manera la mamá y el papá o la cuidadora principal le ha permitido, le ha enseñado a ganar atención a través de esos berrinches. Entonces, yo sé que a veces como mamás estamos cansadas. Sé que como mamás es difícil decir, ay, bueno, mira, ya con que tal que se calle y que ya no oiga yo sus gritos, o con tal de que me deje dormir ya, ¿no? La paso a mi cama o lo paso a mi cama. Yo creo que hay tiempos, ¿no? Podemos hacer excepciones, pero sí creo que una manera muy práctica de ayudar a esta mamá es a través del método del aplazamiento. O sea, si ya la niña o el niño aprendieron a recibir atención y a recibir lo que piden a través del berrinche, o sea, lo van a seguir haciendo mientras mamá no haga cambios en su rutina. Y algo muy importante, sencillo, pero a la vez difícil, porque hay que perseverar y tener mucha paciencia, es si la bebé o el bebé empieza a hacer berrinche por algo que quiere, tómala a la bebé junto a ti o al bebé, siéntalo junto a ti y dile, ahorita te lo doy, pero necesito que me ayudes a calmarte. O sea, yo necesito que me ayudes a calmarte. El bebé, por supuesto, al principio va a empezar a hacer más berrinche o quizá lo haga más fuerte, pero
tú no te dejes, no caigas en ese juego. Sí, mi amor, con voz, la voz más calmada que puedas, ese es un ejercicio para ti. Vas a tener que, ahorita te lo doy. Y a lo mejor al principio vas a aplazar, no sé si es demasiado el berrinche, vas a aplazarlo 1 minuto, ¿sí? Después quizá irás haciéndolo 2 minutos. O sea, tú te vas a poner tu tiempo. A la niña o al niño no le va a pasar nada. Eso es lo primero que yo quiero que sepas y estés tranquila, que no va a pasarle nada al niño o a la niña. Mientras está llorando, mientras esté seguro contigo, cerca de ti, ¿sí? Si necesitas sentarte con él o con ella en el suelo en un sillón cómodo, lo importante es que esté el pequeñito, la pequeñita en un lugar seguro y que poco a poquito tú vayas aplazando esas recompensas, porque precisamente lo que los niños quieren a través de esas acciones es recibir recompensa, porque han aprendido que el berrinche acapara o atrae la recompensa de mamá, acapara la atención de la familia y entonces pues el niño o la niña aprendieron a recibir atención a través de esto. Y fíjense que es curioso, mamás que están escuchando, porque supongo que solo son mamás, no creo que haya papás, pero bueno, sí hay que, bueno, es que aprenden a sentirse amados así, y eso es lo más peligroso, ¿no? Que si nosotros no ayudamos a nuestros hijos desde pequeñitos a enseñarles a frustrarse cuando no les das la recompensa inmediata, aunque sea primero 1 minutito y luego 2, y así poco a poco lo vas adelantando, nosotros empezamos a deformar el carácter de nuestros hijos y su personalidad, ¿sí? Y eso, pues, a quien más daño le hace es a ellos. Por supuesto, a nosotros también, porque vamos a sufrir en los procesos, ¿no? También es importante recordar que los temperamentos de los niños son diferentes y hay niños más que son más inclinados a hacer berrinches que otros y que tampoco si tienes mamás que tengan algunos otros hijos y de repente un bebé es mucho más berrinchudo que otro, tiene que ver también con su temperamento y pues en esas áreas del temperamento hay que trabajar, ¿no? Habrá otro hijo, otra hija que sea muy tranquilo. Algo que no debemos hacer es compararlos, ¿no? Y bueno, pues tómate tu tiempo, descanso en tu mente sobre todo y prográmate para poder hacer estos cambios. Y ya cuando logres tener que tu niñita, tu niñito, logres aplazar la recompensa, vamos a pensar 5 minutos, 6 minutos. Si ya es una niñita de 2 años o niñito de 2 años en adelante, puedes hacer una hoja, una cartulina, pegarla en tu refrigerador con un imán y decirle, si tú en 2 días, 3 días, dependiendo de la edad del niño, tú no haces berrinche, te vas a ganar una estrella, te vas a ganar una salida cerquita al parque, o sea, no la recompenses con cosas, recompénsala con tiempo, con juegos, con estrellitas, con cosas sencillas, y esto da muy buenos resultados. Espero te sirva. Sí, bueno, yo tengo, para quienes sí me conocen, tengo una nena de 2 años, ya va a cumplir 2 años y medio, y, y pues sí es difícil, ¿no? Y podríamos también excusarnos ahora con la parte del COVID, ¿no? Que hay muchas cosas que ahorita no les podemos dar porque no hay, tal vez no hay muchos lugares a donde podamos llevarlos, etcétera. Y pues no es fácil como mamá verlo llorar porque quieres que esté tranquilo, quieres que esté bien en el momento, ¿no? A lo mejor pienso en cosas prácticas, quiero terminar de cocinar lo que estoy haciendo, ¿no? Y que finalmente es para todos en la casa. Entonces, pero creo que es una manera también de dar un paso, lo que dices, de aplazar algo y hacerlo poco a poco, ¿no? Y a lo mejor también lo primero sería identificar un problema, como esta pregunta que está muy buena. Por algunas cosas que he leído, digo, pues ya tienes una nieta, ya no tienes niños chiquitos en casa, pero también sé que parte de los berrinches es algo normal, ¿no? Los niños hacen berrinches, entonces pues es como a lo mejor también identificar un problema que cada uno de nosotros sabemos que es con lo que tenemos que lidiar con nuestros hijos, ¿no?
claro. que cada uno, como decías, es diferente, y a lo mejor identificar el problema, no sentirnos culpables, porque ya después a lo mejor hablamos un poquito de eso, pero creo que la culpa a veces tiende a ser parte de, no sé si de los papás también, pero de los mamás también, ¿no? De cuestionarnos si lo estamos haciendo bien y ir dando soluciones paso a pasito, como nos decías ahorita. Otra pregunta que nos llegó dice, ¿cómo educo a mi hijo, a mi hija, a mis hijos para ser independientes? ¿En qué momento dejar que ellos se independicen y que tu proceso de vivir con ellos ya ha terminado o pueden salir de casa para estudiar, etcétera? ¿Cómo trabajar el desapego con los hijos sin dañar nuestra relación? Pues aquí son varias preguntas en una, ¿no? La primera es cómo lograr que nuestros hijos sean independientes. Esto se logra desde que los niños son pequeños, desde que nuestros hijos empiezan a caminar y que ya no se caen tan fácilmente, que ya son seguros en sus movimientos de caminar, que ya pueden levantar un juguete sin caerse. Tú le puedes decir, ¿me pasas el juguete? Vamos a recoger, ¿no? Aunque el niño se tarde un montón de rato, o aunque vuelva a tirar el juguete y te tardes muchísimo en que el niño lleve el juguete hasta donde tú quieres, tómalo de la manita, ¿no? Estoy hablando niño o niña, ¿no? Llévalo, tómalo de la manita y que ponga el juguete en la caja, en el lugar de los juguetes. Empezar con nuestros hijos desde temprana edad a que nos pasen cosas, a que nos ayuden a guardar cositas pequeñas, a, a que ya cuando empiecen a crecer un poquito más, ayúdame, vamos a lavarte las manos, ¿no? Ayúdame, vamos a lavarte las manos. Ayúdame, pásame la toalla, ¿no? Ayúdame, vamos a hacer la comida, ¿no? Mientras tú haces la comida o está contigo haciendo la comida, le das a lo mejor 2 trastes para que los ponga en un lado y a lo mejor se la pasa jugando, ¿no? Pero poco a poco involucrar al niño eh, a hacer tareas en casa. Y conforme los niños van creciendo, van siendo más, pues van desarrollando sus habilidades, tanto finas, o sea, motoras finas como motoras gruesas, los niños tienen mayor capacidad para ayudarnos a tender la cama. Así que al principio la vas a tener que tender con él o con ella, ¿no? Mucho tiempo y que tú le vas a jalar acá y al final la vas a acabar haciendo tú, ¿no? Pero el niño va a aprender que va a hacer su cama, ¿no? Y ya conforme el niño tiene, no sé, 6 años, 7 años, yo creo que desde los 6, el niño, por favor, tiende tu cama. No importa cómo deje la cama, ¿eh? Pero que tienda su cama, que recoja sus juguetes. O sea, que el niño o la niña tengan tareas asignadas en casa. Esa es una manera muy buena de hacerlos independientes. Lo mismo con las tareas escolares. Ahora que tenemos escuela en casa, a través de las computadoras, a través de las televisiones, es muy importante que tú estés supervisando lo que el niño está haciendo en la televisión, ¿no? En la computadora. ¿Qué actividades tiene? Si tienes a tu hijo en escuela particular o en escuela federal, es importante que tú veas sus contenidos, que te sientas a estudiar con ellos, sobre todo en preescolar, por supuesto en preescolar, ¿no? En primaria, los primeros del primer año. O sea, tú tienes que ser parte de su aprendizaje y poco a poco irlo dejando hacer solito o solita las tareas que él puede hacer solo. A medida que tú empiezas a dejar hacer a tu hijo, a tu hija esas tareas, tú lo estás educando tanto en la forma, en la escuela como en tu casa para ser independiente, para ser responsable de sí mismo, para poner su ropa sucia en un lugar, para llevar a lo mejor la ropa a la lavadora cuando tú la vas a lavar, para ayudarte a atenderla. Eh, y esta parte tan importante de que decía la pregunta de esta mamá, ¿en qué momento nuestro hijo o el hijo está listo para salir de casa? Los hijos, sobre todo para cumplir, bueno, la adolescencia es una edad como muy complicada. La adolescencia es una edad que precisamente por eso se llama adolescencia, porque los niños pasan a una etapa en donde hay un desarrollo neurológico, en donde hay un cambio hormonal, en donde hay un cambio en su cuerpo, o sea, todo su ser psicológico, neurológico y físico está teniendo cambios. Entonces, en ese proceso es muy importante que tú tengas su corazón.
Es el tiempo de los berrinches más fuertes, es el tiempo de no querer hacer tareas, es el tiempo de no querer hacer tareas en casa, y es el tiempo de te quiero llevar la contraria, dependiendo también del carácter y temperamento, porque hay otros que son como muy obedientes, como que muy responsables. También con esos hijos es importante saber qué están pensando, qué problemas tienen, qué les preocupa, por qué se enojan, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que pasa ese tiempo de la adolescencia, estamos hablando, la adolescencia empieza a hoy está reconocido que empieza entre los 11 y los 12 años y termina a los 24. Fíjate, son 12 años de adolescencia. Un chico, una chica es adulta en su cerebro a los 24 años, completamente desarrollado y madurado su cerebro a los 24 años. Entonces, es importante que tú veas esa madurez en tu hijo o en tu hija, que cuando tu hijo te diga que se quiere ir a vivir solo o sola, tú necesitas saber por qué, cuáles son sus objetivos, qué amigos o amigas tiene y sobre todo para poder vivir independiente de ti, aparte de los objetivos que tienen que ser como muy importantes para que tome esa decisión, es que él se lo pague o que ella se lo pague. Porque en esta pues crisis en la que vivimos, a veces a mí me tocó vivir con los chicos, con los adolescentes, de que decían, yo cuando termine la secundaria, yo me voy a ir a vivir solo con mis roomies, ¿no? Son ideas de los chicos y es válido porque es como ir luchando por su independencia. Sin embargo, una cosa es que lo empiecen a soñar, que lo empiecen a querer y otra cosa que lo puedan hacer, ¿no? O simplemente hay casos en los que mamás o papás quieren enviar a sus hijos a enviar a preparatorias, a estudiar a preparatorias o a universidades, que ahorita no es el caso, porque ahorita estamos estudiando en línea. Estés donde estés, tú te puedes conectar. Y ahorita, aunque parezca mentira, esto es una ventaja para ti. Es una ventaja para ti como papá, como mamá, porque los tienes en casa, porque los tienes en casa y puedes cuidar sus corazones, porque puedes seguir inculcando buenos hábitos y la responsabilidad de respetarse a sí mismo, respetar a los demás, respetarte a ti, ¿sí? Y bueno, una vez que el hijo es maduro, vamos a pensar yo creo que no antes de los 20 años, eh, y entre los 20 y los 24, que también es una edad muy importante porque es la edad universitaria, es importante que tú estés al tanto volvemos a repetir, de las relaciones de tus hijos, que siempre tengas su corazón, que siempre tú le puedas decir a tu hijo, a tu hija, pase lo que pase, tú puedes contármelo. O sea, puedes venir a decirme, independientemente de que yo te diga lo que pienso o que no esté de acuerdo, tú puedes venírmelo a decir. Tú puedes venir a contarme, no sé, mamá, me tomé unas copas de más, mamá, no sé, cualquier otra cosa que haya pasado, es importante que tus hijos te lo digan y que tú los prepares, ¿no? De acuerdo a los valores que tienes en tu hogar, que tienes en tu casa, que tú los prepares para ser hombres y mujeres de bien, que logren sus objetivos. Y eso solo se consigue con buenos hábitos, con respeto, con disciplina, y con mucho amor y mucha paciencia. Y Claro. bueno, si hablamos un poquito ya de cuestiones de valores, pues también con respeto a los demás, con respeto a las cosas de los demás, y pues con valores familiares, ¿no? ¿Qué quiere ese hijo para su vida, aparte de ser profesionista, estudiando la carrera que le interese, ¿no? ¿Qué quiere para su vida? ¿Quiere formar una familia? ¿Qué quiere? Tú tienes que saber todo eso, ¿no? Y pues el desapego con ellos es un desapego que se va dando conforme tú vas estando segura de que tu hijo está dando pasos hacia esa madurez. Tú lo sabes. No, y el hijo o la hija nunca se van a separar de ti si tú tienes su corazón. Si ellos te cuentan las cosas que vivieron, si tú compartes con ellos sus sueños, si no solamente eres una figura presente, sino tienes una relación con ellos. Nunca se van a ir de casa, pero tú siempre vas a estar dentro de su corazón y siempre
ellos van a tenerte en su corazón y cuando te necesiten, van a estar ahí. Y tú puedes seguir propiciando esas relaciones a través de las reuniones, a través de, de no estar encima de ellos, por supuesto, ¿no? Más cuando se casan o se van de la casa para ser independientes, establecer días para verse, ¿no? Para tener esas pláticas, para llamarnos por teléfono, para pues vernos a través de los medios electrónicos si es necesario. Claro. Sí, esa fue la última pregunta ligada a esta, cómo trabajar el desapego con los hijos sin dañar nuestra relación. Y bueno, creo que lo que dijiste sobre estar, creo que es muy importante, ¿no? Yo tuve la experiencia de estar fuera de casa en otro país, pero mi conexión con ustedes como papás, para mí era un ancla para seguir y para seguir allá, ¿no? Era como que me llenaba de una comida, ¿no? Como de una energía o comida interna, porque pues era mi casa, mis papás y algo que yo no tenía. Y para mí era una tranquilidad o una seguridad cada vez que hablábamos sin necesitar hablar con ustedes diario, si tenía otras actividades o si había otras cosas. Es decir, no porque no habláramos, la conexión se perdía, ¿no? Entonces creo que esa parte voy a pegar en la liga de un libro que a mí me ha ayudado mucho desde que he empezado a leer ahora que soy mamá, cambia totalmente lo que piensas de como adolescente y solo ves las cosas totalmente diferentes porque quieres proteger a tus hijos, pero también sabes que van a venir cambios y que cada vez tal vez te van a necesitar menos para algunas cosas, ¿no? Entonces voy a pegar la liga el nombre de un libro que me ha ayudado mucho, que tiene que ver con esta parte que decías de tener el corazón del hijo y a lo mejor cuando nosotros más independientes queremos ser, y me acuerdo de muchas cosas que yo viví, que obviamente mi mamá se acuerda, es cuando menos necesitaba ser independiente. Así es. Entonces, no porque el hijo, sobre todo joven, inexperto, independiente, quiere ser independiente, es que el papá necesita dárselo, ¿no? Así es. Que es Así cuando es. eres niño y también cuando eres adolescente, ¿no? Sí, ahorita que decías eso, me acordé que cuando bueno, Viviana, la entrevistadora, ella estaba estudiando en la universidad y bueno, aquí ella, no sé si sus amigos o ella misma, le decían que la universidad en México, en la Ciudad de México, nosotros vivimos en Querétaro, era una universidad muchísimo mejor para la carrera que ella estaba estudiando. Ella estudió licenciatura en, este, en En música, música, una con especialidad línea terminal en canto y en piano. Y entonces, pues ella llegó un momento en que, como a los 2 años de la universidad, dijo que se quería ir a estudiar a México, ¿no? Y en México vive mi familia, en México vivía mi mamá, vive mi hermana, vive mi familia. Pues era fácil, ¿no? Mi mamá y mi hermana encantadas de la vida de recibir a Vivi ahí, y más que era consentida de mi mamá. Pero nosotros le dijimos no, nosotros creemos que esta escuela está bien, terminas la universidad aquí en Querétaro y cuando termines la universidad, entonces si te quieres ir a estudiar un posgrado, con mucho gusto, pues te vas a donde tú quieras. O sea, nosotros veíamos esa necesidad de permanencia de nuestra hija en casa, ¿no? Y digo, por supuesto que ella no fue como, ay, sí, qué padre, ¿no? No me voy y aquí me quedo con ustedes, bien linda, ¿no? No, fue un proceso y costó trabajo. Sin embargo, nos mantuvimos firmes, nos mantuvimos en la visión y eso dio la oportunidad de que Viviana terminara su carrera, empezara a estudiar y se le diera la oportunidad de irse a Canadá y estar 5 años fuera de casa. O sea, Viviana se fue a Canadá unos 15 días antes de cumplir 24 años y regresó casi cumpliendo 29. Fueron 5 años, ok, sí regresaba y nos visitaba, ¿no? Y nosotros la fuimos a visitar, pero en esos 5 años yo les puedo decir que tuvimos la tranquilidad absoluta y la seguridad de que ella le estaba yendo bien, de que estaba formando su vida, de que estaba aprendiendo y que no la estaba destruyendo. Y eso para nosotros como padres era algo tan emocionante que compartimos esta experiencia y la vivimos de otra manera totalmente diferente, como la han vivido otros padres que han dejado salir a sus hijos antes de tiempo. Claro, claro. Y creo que
antes de pasar a la siguiente pregunta, pues esto está muy ligado con Dios, o sea, tenemos también la voz de Dios, que justo hablamos de eso en la primera entrevista en Loud and Clear. Dios mismo pone en el corazón del papá, digo, no tengo tantos años de experiencia como mamá, pero lo sé por ver a mis padres. Dios mismo pone el cuándo, el cómo, Él nos muestra el camino por donde debemos seguir y pues finalmente Él es el que nos da la capacidad para ser los padres que nuestros hijos necesitan, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cómo logro? Esta es una persona que tiene una fe firme en Jesús, igual que nosotros. Y dice, ¿cómo logro que mis hijos permanezcan firmes en Jesús con una sociedad que está tan contaminada? Y nos pone algunos ejemplos, que una sociedad que promueve el aborto, que promueve todo lo que tú y yo sabemos, cómo lidiamos con todo eso y cómo hacemos que nuestros hijos permanezcan con una fe en Dios. Es una pregunta, digo, todas están muy buenas, ¿no? Pero esta es una pregunta, eh, pues es una pregunta difícil, igual que las otras, porque ser mamá, yo creo que es la profesión, ser padres, es la profesión más difícil del mundo, ¿no? Porque es una profesión que empieza desde que tus hijos nacen y no termina hasta que tú te mueres. Esa profesión nunca va a terminar. Y bueno, como decía Viviana, algo muy importante es la fe en Dios. Nosotros caminamos, empezamos a caminar con esa fe en Jesús cuando Viviana tenía 3 años y empezamos juntos. Ella nos veía hacer las cosas juntos. Eh, Platicábamos con Dios juntos, que es lo mismo que se llama orar. Platicábamos juntos con Dios, cantábamos juntos canciones de alabanza a Dios, juntos canciones de niños, después canciones de adolescentes. Nos involucramos en el servicio dentro de la iglesia, haciendo cosas como familia para que Viviana aprendiera a servir a los demás. A los demás se les aprende a amar sirviéndoles, sirviendo en casa, como lo platicábamos en la primera pregunta, compartiendo responsabilidades. Eso es parte de amarnos unos a otros, de honrarnos. Y bueno, yo le diría a esta persona y a todas las personas que puedan hacer una pregunta así, con esta fe que se necesita, yo creo que la brújula fundamental en este tiempo para que nuestros hijos les vaya bien y a nosotros también, es esa fe firme en Dios, a través de poner nuestra confianza y entregar nuestra vida a Jesucristo y empezar a ser guiados por su palabra y empezar a ser guiados por su Espíritu Santo. Como tú decías muy claramente, esa convicción que Dios pone en tu corazón no es el tiempo, ¿no? No es el tiempo para esto. Aún tú sabes cuando conoces a los novios y las novias de tus hijas, cuál novio no es el correcto, ¿no? Y pues obviamente va a haber una pelea campal, ¿no? Entonces necesitaremos sabiduría, ¿no? Para tomar estas decisiones y saber cómo ayudar a nuestros hijos a entender que ese chico o esa chica no son para ellos. Y la base fundamental es la oración y tener el corazón de tus hijos, ¿no? Y llega el momento en que Dios responde tu oración y tus hijos se dan cuenta que ese chico o esa chica no es para ellos. Y tú pues tienes que pelear tu batalla. En este caso, yo le recomendaría a esta mamá que desde pequeña, si ella tiene esa fe, desde pequeño se las inculque. Los hijos aprenden más de lo que hacemos que de lo que hablamos. Nuestros hijos, si sus hijos la ven a ella conectada en línea, porque ahora las iglesias están en línea, conectada a una iglesia, si ven a sus padres conectarse a las actividades, en la iglesia donde estamos nosotros hay actividades para niños chiquitos, hay clases para niños chiquitos, hay eh, reuniones de casitas, o sea, para los niños chiquitos, donde hacen actividades, donde pintan, brincan, juegan, saltan. Y son actividades a través de Zoom, a través de esta plataforma, de una plataforma parecida a esta, en donde los niños se conectan con otros niños y con otros, y los papás con otros papás. Esto es muy importante, pertenecer a una comunidad que viva la fe, ¿sí?
La fe no se aprende solo enseñándola como una maestra enseña a sumar o a restar. La fe se aprende actuando, la fe se aprende conectándonos. Y bueno, pues tus hijos van a ver tu ejemplo. Y eso no quiere decir que tú y tu esposo o tú, si eres mamá soltera, seas perfecta, ¿no? Y que los matrimonios sean perfectos. Ellos van a ver a veces que estamos enojados, ellos van a ver que a veces nos discutimos, pero también van a ver que nos pedimos perdón y van a ver que seguimos adelante, porque finalmente Jesús sabe que no somos perfectos, pero pone herramientas y recursos. Entonces, la forma principal de mantener que tus hijos se mantengan firmes en la fe es que tú te mantengas firme en la fe con tu esposo o tú sola y que tú te mantengas conectada, que hagas, que tus hijos te vean hacer actividades y servir a otros en tu comunidad y tú les enseñes a servir, pero también es que tú les enseñes a orar, que desde pequeños les enseñes a pedirle a Dios, a darle gracias por la comida, a darle gracias por el trabajo de sus padres, a ser agradecidos, a, a perdonarse, si son hermanitos, pues hablar pleitos entre ellos, ¿no? A saberse perdonar. Eh, Todas las cosas ellos necesitan aprenderlas de ti. Y cuando llegue el momento de hablarles de estas cosas, como por ejemplo el aborto, un niño de 5 años, un niño de 7 años, pues no entiende muy bien, ¿no? Pero va a llegar el momento en que incluso tú te tienes que adelantar. Hay libros que te podemos recomendar para que hablan sobre en qué momento o a qué edad de los hijos es importante hablarles sobre, por ejemplo, el aborto, sobre la ideología de género y estas cosas que están de moda ahora. Pero algo muy importante es que desde pequeños tú los eduques como seres sexuados, ¿no? Como seres sexuales, que les hables que la sexualidad es parte de la vida, ¿no? Que les hables sin temor de las partes de su cuerpo, ¿no? Y que les hables por su nombre, cómo se llaman, ¿no? En el hombre y en la mujer. O sea, que ellos entiendan que la sexualidad no es algo malo, ¿no? Como en alguna época no se hablaba de esto. Ahora se habla y se habla a través de libros, a través de dibujos. Los niños a su edad van entendiendo poco a poco, ¿sí? Y entonces, cuando lleguen, incluso para escoger literatura o para escoger sobre todo programas o series de televisión, escoger los contenidos, ¿no? Tú tienes que ver el contenido primero antes de que tu hijo lo vea, ¿no? Y cuando tú ya lo veas, si es ya lo que están viendo sus demás amiguitos, entonces tú te sientas con tu hijo y lo ves con él y le preguntas desde, ¿tú qué ves en eso? O sea, ¿tú qué opinas de eso que pasa ahí, no? Porque ahora vemos que hasta en las caricaturas ya también hay muñequitos donde está la ideología de género, ¿no? Donde están incluso matrimonios de mujeres, matrimonios de varones, donde hay este, familias como ahora se habla abiertamente, donde incluso donde hay todo lo que la sociedad y el mundo actual está incorporando en los valores o en la familia, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de esto? ¿No? Claro. Y entonces tú se lo explicas. Y con sencillez y con libertad, y tus hijos lo van a entender desde la perspectiva que tú lo entiendes y que tú se los expliques. Claro, sí, el otro día estábamos viendo justo con Julia un, una serie que la menciono, se llama Chippy Potato, a ver si no me cortan aquí lo que digo, pero pues así es, estaba, justo llegó una pareja de cebras que eran dos hombres, eh, y eran papás ambos de unos niños, que eran unas cebritas. Bueno, algo que tú dijiste y creo que es importante es pues tomar el control como papás que te toca, no dejar que todo lo demás les eduque y les enseñe, porque Así es. finalmente nos toca a nosotros. Y eso yo lo vi en mis padres, que a lo mejor al principio como padre, primeros, pues hay cosas que a lo mejor te espantan o no las sabes, ¿no? Pero que tomar el control que te toca y si no, investigar también, que creo que es algo que ustedes recibieron mucho, enseñanzas, cursos, no nada más por aprender, sino para llevarlos a la práctica como familia, con tus hijos. Y yo me acuerdo, ¿no? Yo me acuerdo de más chica, de ver a mis papás orar, de tener reuniones en donde intentábamos orar todos como familia, y digo intentábamos porque somos una familia, a veces
podíamos discutir por algo o después nos atacábamos de la risa y otras veces teníamos tiempos de oración pues como muy metidos en ello, ¿no? Pero también recuerdo de problemáticas que tuvimos como cualquier familia, cuando mi hermano era chico que se enfermó o se enfermaba, y me acuerdo de la música que poníamos de adoración, de alabanza en la casa, de estar orando por esa problemática que vivíamos, etcétera. Entonces, como tú decías, pues al final, cuando pasan los años, ahora yo recuerdo cómo solucionábamos o cómo solucionaban ustedes eso que vivíamos, ¿no? Entonces, y aún también a veces comparaba, yo de más chica comparaba lo que otros amiguitos tenían o no tenían. Y a lo mejor yo anhelaba otras cosas o que me dieran más permisos o que, etcétera. Pero yo después de unos años, ahora puedo ver que lo más importante permanecía, ¿no? Ahora que veo el fruto de que yo sigo creyendo en Jesús, puedo ver que a lo mejor lo que yo quería en ese momento, que era una salida, que era lo que sea, ¿no? Lo que sea, no puedo pensar ahorita en los ejemplos, pero veo que ahora lo más importante, que era el amor y la fe, pues es algo que permanece. Entonces, a lo mejor el hijo en el momento no lo ve, pero ya después lo puedes entender o lo puedes ver. Bueno, en esa pregunta nos podríamos clavar un buen rato más, pero vamos a ir con la siguiente, que dice aquí, ¿qué podrías decir que es la virtud principal que puede desarrollarse en la maternidad? Pues yo no creo que sea una sola. Yo creo que en la maternidad desarrollas todas las virtudes. Eh, la, las mujeres fuimos dotadas con un instinto maternal. O sea, ese don de la maternidad es algo que tenemos desde que nacemos, ¿no? Tú lo puedes ver en tu hija, ¿no? Cómo arrulla sus muñecos, ¿no? Cómo los tapa y les da de comer, ¿no? En algunas niñas está más desarrollado que en otros, pero todas las mujeres tenemos ese instinto maternal. Y ese instinto maternal que cuando tienes un hijo, te nace ese amor desde el principio, ¿no? Bueno, el amor es algo que ya está implícito, pero lo vamos perfeccionando, ¿no? Yo creo que una de las virtudes más importantes que se desarrolla en la maternidad es la paciencia y es el dominio propio y es adquirir sabiduría. ¿Por qué? Porque la paciencia va a ser necesaria en todas las etapas de la vida de nuestros hijos. Desde que nacen hasta que se van de casa y aún siendo padres y ya nosotros siendo abuelos, necesitamos seguir teniendo paciencia. Necesitamos, y sobre todo, necesitamos desde el principio tener sabiduría. Sabiduría para poder tomar decisiones con respecto a ellos, sabiduría para saber dónde van a estudiar, sabiduría para dejarlos ir a un lado o no dejarlos ir, sabiduría para, digo, ahora estamos en pandemia, pero yo confío y creo fundamentalmente que no vamos a seguir así siempre. Y algo que nosotros practicamos siempre en casa es que los amiguitos de nuestros hijos venían a casa. Antes de que nosotros les diéramos permiso de salir a otra casa, primero venían los amigos a casa y conocíamos a sus padres, porque no es fácil dejar a un hijo, a una hija, ir a comer a una casa que pues a sus papás jamás los hemos visto, que no sabemos qué valores hacen, que aún cómo los cuidan físicamente, ¿no? Y te lo digo como mamá y te lo digo como maestra y te lo digo como maestra de disciplina y como consejera. Así rápidamente te cuento que una mamá, o sea, hizo una reunioncita en su casa. El niño cumplió 7 años y invitó a otros amiguitos a su casa, ¿no? Entonces, bueno, pues estaba la mamá al pendiente, creo que eran como 4 amiguitos. En eso la mamá se mete a la cocina para ir a ver alguna cosa que estaba preparando y su hijo y otro niñito o niñita, no recuerdo, se sube al segundo piso y en el segundo piso hay un ventanal, pero ese ventanal no tenía protecciones. Entonces, no sé cómo los niños estaban correteando porque estaban jugando, no sé si a las escondidas o algo, y la niña corriendo, pues no ve la ventana, se estrella contra la ventana se rompe y esa niña se cae por la ventana y cae encima del coche que estaba estacionado, gracias a Dios, abajo.
La niña se fracturó la cadera y le tuvieron que hacer varias operaciones, pero gracias a Dios no se murió. Pero esto es un accidente, ¿sí? Y así como ese accidente puede pasar cualquiera. Y así también, tú no conoces a los padres, no conoces sus costumbres, no conoces quién vive en esa casa. Entonces, a veces parece que podemos ser sobreprotectores, pero es muy importante que, que cuidemos los lugares a donde nuestros hijos van y sobre todo que conozcamos a sus amigos. Entonces, para eso necesitamos sabiduría. Y ¿sabes qué? Que tu casa se convierta en un lugar divertido. Nuestra casa se convertía en lugar divertido y bueno, algún día tendremos otra entrevista donde podemos poner muchos ejemplos, pero pues yo siempre acompañaba, en el caso de Vivi, con sus amigas, porque la diferencia de edades entre mis dos hijos son 13 años. Mi hijo menor tiene 24, en 2 meses, 3 meses cumple 25, o sea, se lleva 13 años, pero Vivi puede recordar desde irnos a nadar, desde con todo el muchacherío, ahí yo me llevaba todo el montón de niñas a nadar, o sea, a llevarlas a cualquier lado, pero ser parte de la vida de tus hijas, ¿no? Ser parte de la vida de tus hijos. Y eso crea lazos muy importantes en tu vida para poder ser una mamá y para poder ser una mamá sabia, ¿no? Porque incluso en esos paseos, estando tú presentes, pueden suceder accidentes. Y algún día te contamos un accidente que bueno, no fue de muerte, pero qué consecuencias puede tener. Por eso es tan importante que seamos muy prudentes. Claro, claro. Sí, y uno de ellos, que no sé si es el mismo del que hablas, pero fue conmigo, ¿no? Que Sí, en fue contigo. resumen casi me ahogo y tú estabas presente. Fue en Así es. segundos, en Así es. segundos. Eh, tengo dos preguntas más para esta entrevista. Y bueno, podríamos hablar de un montón de cosas, pero bueno, vienen dos preguntas más también muy importantes. Esta dice, ¿qué necesita una mamá cansada en sus diferentes etapas? Pues una mamá, la etapa en que más cansada va a estar es desde el que el bebé nace hasta que el niño va a preescolar. Y ahora con la pandemia, pues el niño sigue en preescolar en tu casa. Yo lo que te sugiero es que aprendas a confiar en tu esposo y a delegar. Esto es algo que parece mentira, pero a mí me costó trabajo eh, como dejar a mi tesoro, ¿no? A mi máximo tesoro, encargado con su papá, ¿no? Quiero decir, bueno, un ratito que vamos a casi, pero ya cuando fue, me acuerdo la primera vez que me fui a pintar el pelo con mi hijo chico, fueron, pues, yo me ponía rayitos y porque me los dejaba 6 meses hasta que salía, ¿no? Entonces, pues, para que te hicieran rayitos, lucecitas, te tardabas como 2 horas y media o 3, ¿no? Pues la primera vez que lo dejé con mi mamá para irme a pintar esas lucecitas, me acuerdo que mi mamá muy sabia, ¿no? Me dijo, dile a tu hijo que vas a salir y que ahora regresas. Porque muchas mamás, no, que se esconda, que vete para que no te vea, ¿no? No. Dile a tu hijo, ahorita vengo, voy a salir, te vas a quedar con tu abuelita, no te va a pasar nada y yo voy a regresar. Lo repetí 2 veces, él se quedó viéndome por la ventana mientras me iba, dice mi mamá que lloró 3 minutos, se le olvidó. O sea, el hijo que se siente seguro, lo puedes dejar con tu esposo, lo puedes dejar con tu mamá, con tu suegra, ¿sí? Un rato y date permiso de salir con tu esposo, date permiso de ver una película con él, date permiso de leer un libro, de tener una plática con unas amigas, aunque sea por Zoom, ahorita que estamos en casa, ¿no? Que no podemos como ir a tantos lugares. Eh, Date la oportunidad. Yo siempre busqué estas partes, no estábamos en tiempo de pandemia, de salir con otro grupo de mamás, con sus hijos, y estábamos al pendiente de los niños en un espacio pues reducido, más o menos, en donde podríamos turnarnos cuidando a los niños y al mismo tiempo platicando nosotras y integrando a los chicos, ¿no? Entonces, es importante hacer grupos con tus amigas que son mamás para poder descansar y darte tiempos. Y también hablar con tu esposo, con tu mamá, estoy cansada, necesito algo para mí. La manera de descansar es tener tiempo para ti Claro. y saber que la casa no se cae y que tus hijos no les va a pasar nada si tú no estás 1 hora o 2 horas.
claro. Que dependiendo del caso, ¿no? Hay mamás que a lo mejor están por necesidad más ausentes, tal vez por trabajo, pero para aquellas otras, como mencionabas la primera vez que te fuiste a pintar el cabello, pues al principio es difícil, sobre todo si tienes niños chicos en casa, pero igual, como decías al principio con la primera pregunta, pues es un pasito a la vez, ¿no? Tal vez al principio no es todo un día, pero sí es una No, hora, ¿no? una hora, claro. Bueno, y la última pregunta dice, ¿cómo impulsas el propósito de tus hijos? Bueno, lo más importante aquí para impulsar el propósito de tus hijos es que tú como mamá no puedes determinar cuál es el propósito de tus hijos. Eh, Tú vas a ir descubriendo, ¿no? Descubriendo sus habilidades, sus cualidades. Si puedes pensar, sobre todo se van mostrando las habilidades de los niños en dibujos, en canto, en tocar instrumentos, en deportes. Entonces, tú vas viendo esas habilidades que tu hijo tiene o tu hija tiene y ayúdala a desarrollarlo. Si ves que tu hija o tu hijo es bueno para tocar instrumentos, pues procúrale clases, ¿no? De esos de instrumentos. Si es bueno para jugar básquet o boli, pues haz que lo practique, ¿no? Que lo practique, investiga ahorita, digo, yo sé que algunos lugares están abiertos para practicar pues como voleibol o algún deporte, entonces haz que tu hijo los practique. Si le gusta escribir, ¿no? Ayúdalo. Hay muchos cursos gratis en línea, ¿no? Para ayudar, para enseñar a escribir, siéntate con él. Si le gusta dibujar, también incluso hay cursos en línea. Si le gusta cocinar, ¿no? También ahora hay cuantos cursos, ahora que está tan de moda desde hace algunos años, todo lo de los MasterChef y lo de los mejores postres y los reposteros y todo, ¿no? Entonces, ve viendo esas cualidades y velas desarrollando. Y ¿sabes qué? Ora con tus hijos, para que tus hijos realmente vayan, tú estás impulsando su propósito a medida que tú los fortaleces, los haces independientes, los haces responsables, eh, los haces dependientes de Dios y tú también como dependiente de Dios oras para saber cuál es ese propósito. Porque todos los seres humanos tenemos propósitos en común y propósitos específicos. Y esto depende de los dones y los talentos que Dios nos da desde que nacemos. Y esos los vas descubriendo conforme tu hijo y tu hija crecen. Pues ora, ayúdalo a desarrollar sus talentos y ve descubriendo junto con ellos cuál es el llamado que tiene. Incluso el llamado puede ser a los negocios, ¿no? Si pueden ser, a veces los empresarios, también eso es un don, el don de administrar, ¿no? El don de hacer dinero. Hay personas muy hábiles para las finanzas, para la publicidad, para la mercadotecnia, incluso hay chicos y chicas muy hábiles para todo lo que es la creación de equipos, el diseño de maquinarias, el diseño de algunos sistemas electrónicos o para la investigación. Todo eso es parte también de su llamado. Claro, claro. Pues está excelente. Yo creo que podríamos tener otra sesión solo de este tema, que tanto mamás o papás pueden mandarnos sus preguntas. Si tú estás escuchando esta entrevista, desde ahorita puedes ya irnos mandando tus preguntas. Si tienes el contacto de Irma Ruiz, mi mamá o mío, o aquí mismo en la página, en el canal de YouTube de Loud and Clear, puedes también mandarnos tus preguntas y podemos hacer otra sesión así, que creo que es muy útil porque no solo es información, sino son tips prácticos y básicos para los que somos padres. Y que ella ya pasó por muchas de todas esas etapas que todavía nos faltan vivir. Entonces, pues te agradezco muchísimo, mamá, por esta entrevista y compartan esta entrevista porque sé que le llega justo a la persona que necesita escucharlo y puede ser muy útil en estos tiempos para ellos. Te agradezco mucho por estar aquí con nosotros en Loud and Clear. Te mando un beso a distancia. Un beso a distancia preciosa y pues gracias a todas las personas que nos ven y que sé que nos van a ver y lo más importante es que algo de lo que estuvimos platicando les sirva, les ayude en su vida cotidiana,
les ayude con sus hijos y les quite cargas y culpas de que tan fácil es a veces tomar, ¿no? Como decías tú al principio, qué difícil es no sentirte culpable, lo estaré haciendo bien, yo te dejo con esto. Si Dios te dio esos hijos, es porque te tiene la absoluta confianza que tú eres capaz de sacarlos adelante. Solo escúchalo y aprende a escucharlo, aprende a pedirle ayuda y aprende a seguir sus instrucciones que están en su palabra. Que Así, Dios les bendiga. así es. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo.